Bueno, ¿cómo les va? Un gusto estar acá en Bahía, en esta ciudad tan linda, tan fría. Hubiéramos elegido en noviembre. En Buenos Aires es mucho frío igual, así que... Bueno, gracias a todos, gracias Tulio, gracias al Laboratorio Vago por la invitación. Primero, antes de empezar a hablar, quisiera saber ¿cuántos reumatólogos hay en la sala? Levanten la mano, más o menos. Dos. ¿Cuántos neumonólogos hay? Bien. O sea, hay una cantidad de radiólogos impresionante. ¿Estudiantes? Muy bien, buenísimo. Bueno, tenemos un público variado. Bien. Bueno, el primer caso clínico, este es el hospital donde yo trabajo, que es el Hospital Alemán. Ahora estamos coordinando el consultorio de hipertensión pulmonar y de también enfermedades intersticiales. Así que bueno, vemos muchos pacientes de primera vez, pero también vemos muchos pacientes como interconsulta. Este es un paciente de interconsulta. Relativamente joven, de 57 años, arquitecto, con lo cual tiene ciertas exposiciones porque él va a las obras, digamos, está en contacto con bastantes cosas relacionadas con su profesión. Es un ex tabaquista de 15 paquetes al año, tiene síndrome de apnea del sueño, tiene reflujo gastroesofágico, es sedentario, no tiene disnea de esfuerzo, pero él es derivado al consultorio de PID porque le escuchan rales tipo velcro. Y eso está muy bien. Primer concepto, los rales tipo velcro, salvo que sean muy viejitos, no deben tomarse como un signo normal. Al examen físico, bueno, definitivamente tenía rales tipo velcro. En el interrogatorio no tiene ningún signo ni síntoma relacionado con la enfermedad del tejido conectivo, ni tampoco tiene ninguna exposición más allá de lo relacionado con su profesión. Entonces, ante este paciente que ustedes tienen con rales tipo velcro y que viene a la consulta, ¿ustedes qué es lo próximo que harían? ¿Le pedirían alguna cosa más? ¿Qué es lo primero que le pedirían? Esto tiene que ser dinámico, porque si no... ¿Qué le pedirían? Si tienen... Una imagen. Una tomografía. Bien. Bueno, esta es la tomografía de tórax, ¿sí? Bien. ¿Alguien me la quiere describir antes de que Seba nos deleite con lo que... ¿Ustedes piensan que es normal o piensan que tiene algo? Bien, muy bien. Estos son otros cortes sagitales, otra ventana de mediastino. Y entonces acá viene la primera pregunta para el doctor Rossini. La primera pregunta es si esta tomografía es normal, y la segunda pregunta es si llega a ser anormal y tenemos un patrón fibrosante, ¿cuáles son los signos que nosotros tenemos que mirar para saber si este paciente puede tener una enfermedad fibrosante? No sé si querés venir acá, Seba, así describís la tomo. Sí, si quieren, primero repasamos un poquito los signos que nosotros vemos para ver los patrones intersticiales y después volvemos a este caso, que es un caso muy particular, sobre todo para los radiólogos. Es un caso lindo para comenzar. Siempre los signos de un patrón intersticial fibrosante siempre son los mismos. Estos son mucho más avanzados, no la pérdida de volumen, ¿no? Es como una pasa de uva, ese es el más fácil de ver, y es mucho más fácil de ver todas las pérdidas de volumen para los radiólogos, y sobre todo los que no hacen tórax, que lo ven menos frecuentemente. Es más fácil de ver en el escano tomografía que a veces en la tomografía, porque a veces en la tomografía uno pierde las sensaciones, los volúmenes, no se da cuenta que el volumen inferior está súper chico y es mucho más fácil de ver. Así que, como consejo, cuando antes de ver un pulmón, siempre miren el escano tomografía, da mucha información, aunque uno no lo crea. Después, obvio que están todos estos quistes en pila de moneda, una fila, dos filas, cuántas, no importa, pues es la famosa banalización o quistes subpleurales, es otro signo de destrucción avanzado de
un patrón fibrosante. Después, obvio que empezamos a ver, usamos mucho estas secuencias, ¿no? Este formateo, que es la mínima intensidad de proyección, donde podemos ver incluso mucho mejor las dilataciones bronquiales retráctiles, nosotros llaman bronquiolectasia, como quieran llamarlos, pero sí los bronquios y los bronquiolos están traccionados. Y después los más sutiles son las famosas retículos, que en realidad es el infiltrado interlobular, que esos pequeñas linitas. Recuerden que en el interlobular siempre hay, obvio que está el linfático, la vena e el intersticio, depende si es nodular, liso o irregular, va a ser por edema, fibrosis o infiltración celular, y siempre además van a ver que siempre vamos a tener un vidrio esmerilado dentro de ese interlobular, que es el intralobular, que es ese vidrio esmerilado que podemos encontrar que es fibrosis dentro del patrón fibrosante. Esos son los signos tomográficos que vamos viendo, ¿no? De menor a mayor generalmente, y creo que acá había puesto uno de los casos, ¿no? Fíjense, este es un paciente que tenía sospecha de PIT, y nuevamente vamos a ver este patrón intersticial, y uno puede ver, fíjense, la pérdida de volumen que ya tiene este pulmón. Podemos ver estos quistes subpleurales, todos estos quistes subpleurales, pero además vemos el interlobular, y fíjense el vidrio esmerilado dentro del interlobular, que es el intralobular, que es típico de un patrón fibrosante, ¿no? Esto para mostrar un poquito los signos radiológicos que vemos antes de pasar, porque nuevamente muchas veces uno te preguntan, y discusiones que por lo menos hoy nosotros no entramos tanto para diferenciar los patrones fibrosantes, ¿eso es panalización o no? Y le pregunta al hermano si alguien está de acuerdo. No nos vamos a poner de acuerdo si eso es realmente panalización o no, porque incluso ahora, al ser fumador, capaz es panalización, capaz es un split, no importa, son quistes o plebes, y después lo evolucionan, pero no va al diagnóstico realmente hoy de la diferenciación de los patrones fibrosantes. Hoy no lo usamos tanto, sobre todo cuando es tan sutil, pero sí es un patrón fibrosante, si uno quiere llamarlo, temprano. Y cuando hacemos el diagnóstico de un patrón fibrosante, recordemos los diagnósticos diferenciales que más tenemos que tener en cuenta de los que son progresivos, porque después están todos los patrones fibrosantes que no son progresivos, que ahí la clínica, el trabajo multidisciplinario es el que nos ayuda, porque justo este caso que presentó Brenda es muy importante, porque nosotros somos hoy muy buenos en diferenciar patrones fibrosantes progresivos. Pero ojo, que no somos tan buenos para decir los que no son progresivos. Porque después del COVID, las sutilezas, y ni hablar si estás en oncología, que ves mucha neumonitis, sobre todo hoy con la era de la inmunoterapia, que hacen mucha intersticiopatía, y después te quedan resabios de fibrosis, no somos tan, en lo que es sutil, es bueno para diferenciar entre lo que es progresivo o no progresivo cuando es sutil. Por eso es multidisciplinario. Ahora, si estás dentro de un patrón o de un paciente que sospecha de un patrón fibrosante, sí somos muy buenos para diferenciar los patrones entre sí. ¿Qué van a hacer siempre la neumonía especial usual? Que puede ser el primero y secundario, eso saben mucho mejor, la hipersensibilidad, la no específica fibrosante y la fibrolastosis. Y encima, hoy sabemos que además todas se superponen, porque hoy sabemos que un porcentaje muy alto de patrón de UIP tiene fibrolastosis, obvio que lo vemos también en la hipersensibilidad y también lo estamos viendo en la anemia, así que ni hablar en las enfermedades de colágeno o la enfermedad del tabaco, como vemos también la superposición de patrones. Pero por lo menos para ver los puros, cuando ven un patrón fibrosante, que es lo primero que describe, tenemos que ver en realidad, más que si tiene bronquiectasia, todos tienen el mismo contenido, sacando las que son avanzadas con paralización. Y no nos preocupa si tiene más o menos bronquiectasia, sino cómo se distribuye y cómo están en forma homogénea. Miremos tres cosas. La distribución primera. ¿Por qué? Porque hay dos patrones de estos que predominan abajo y afuera, que es el patrón de UIP y el patrón de no específica. Predominan abajo y afuera, y tiene que ser así. Hay otro que predomina arriba, sobre todo, y afuera. Y hay uno solo que sobre todo tiene una distribución medio homogénea, pero sobre todo predomina en el centro. Esos tres, y está muy marcado, se marca muy bien. Recuerden, cuando veamos la distribución, fíjense si predomina abajo y afuera, son dos patrones. Si predomina arriba y afuera es un solo patrón, y si predomina en el centro, sobre todo es otro patrón. Obvio que es una de las principales cosas que empezamos a ver, pero tenemos otra cosa más que vamos a diferenciar, que es la cualidad. Es decir, si son homogéneos o si son heterogéneos, que también es lo que mira el patólogo. Esto está muy descrito ya hace años. El patólogo mira la homogeneidad o heterogeneidad. Hay dos patrones que son heterogéneos, tanto temporal como espacialmente. ¿Qué quiere decir esto? Lo que es espacialmente quiere decir que vamos a ver sectores sanos y sectores enfermos, sectores más sanos, sectores más enfermos. Está parcheada la enfermedad. Y en la hipersensibilidad pasa lo mismo, tiene sectores más sanos y sectores más enfermos. Eso es la heterogeneidad espacial.
Y después está la heterogeneidad temporal, que quiere decir que la enfermedad está en dos fases diferentes, que es lo que también mira el patólogo. Tenemos sectores que son más fibrosos y otros sectores que son más celulares. Eso también es muy importante. Si se fijan, acá tengo mucho más panal y acá tengo más interlobulillar. O sea, si me preguntan, esto está más fibrosado que esto. Está en dos fases diferentes de la enfermedad. Y estas dos entidades son las que son heterogéneas. Mientras que las otras dos entidades, la fibrolastosis y la no específica, son homogéneas, temporal y espacialmente. Fíjense cómo es todo contiguo, y lo mismo que veo acá, lo veo acá. Exactamente, tanto temporal como espacialmente. Y lo mismo pasa con la fibrolastosis. Y además tenemos signos asociados. La fibrolastosis se asocia con consolidaciones, en algo crónico fibrosante, no pensemos en patrones celulares, para que están organizada, bien apicales y retráctiles, y la hipersensibilidad tenemos patrones mosaico y centrolobuliciales en los sectores superiores. Los patrones mosaico son estos sectores que obvio que en un patrón fibrosante es por atrapamiento aéreo en esta entidad, donde tengo que hacer una aspiración para saber que acá hay atrapamiento aéreo, si lo tiene embargo, pero nosotros no lo usamos de rutina, y eso es muy típico, sobre todo de tres patrones intersticiales. Esto es porque la hipersensibilidad produce una patología del intersticio y de la pequeña vía aérea, y eso lo hace también la artritis reumatoidea y la neumonía terciaria linfocítica, pero la terciaria linfocítica es un patrón celular. Así que estos son más o menos cómo analizamos los patrones, ¿no? Entonces fíjense, en esto si lo tenemos que analizar, que sabemos que es un patrón fibrosante, mi pregunta ¿es periférico, basal, o más lóbulos superiores, o más central? Sería, ¿predomina abajo y afuera? ¿O predomina más periobroncovascular o predomina arriba la enfermedad? Abajo de afuera. Abajo afuera. ¿Cuántos patrones tenemos? Dos. ¿Es una anine o es un animo? Esto no es una fibrolastosis. Y tampoco es una hipersensibilidad. Y ahora, ¿es todo enfermo o tengo sectores sanos, sectores enfermos, sectores sanos, sectores enfermos? Y pregunto, ¿este patrón es igual que este o esto es más leve que esto? Estamos en dos fases breves. Fíjense, no es por cantidad de volumen, sino acá tengo más quistes subpleural y acá tengo infiltrados en vidrios mediados intralobulillares. Son dos fases, entonces es heterogéneo temporal y espacialmente. Un solo diagnóstico. Por descarte es un patrón de WIPE. Obvio que después puedo tener incluso arriba hipersensibilidad, porque hoy lo vemos. Sabemos que, por ejemplo, en Mar del Plata, particularmente, la causa más frecuente de patrón de WIPE que tenemos es la hipersensibilidad. Tenemos una cantidad de hipersensibilidad terrible. Eso va dependiendo del caso, pero por lo menos para discriminar entre las formas puras, esta es la forma de nosotros analizar. Entonces uno llega a la conclusión de un solo diagnóstico. Pero bueno, tu caso particular es muy lindo, porque si se podría volver para atrás, lo primero que yo les diría, para ir a este caso y no perder más tiempo, entonces, es muy sutil, no es un intersticio capaz tan marcada como uno ha mostrado, porque para los radiólogos simplemente marcarles, van a ver, si uno ahora lo tiene que mirar y tiene que describir este caso, ¿qué les parece, normal o patológico? Hacia anterior arriba. Lóbulos patológico. ¿Y es celular o estamos viendo, fíjense, ahí se marca el lobulillo pulmonar secundario perfecto, ¿no? O tener un poquito, es fibrosante, ¿no? La cara está dilatando, ¿no? Obvio que es periférico y tiene un promedio basal, pero es muy sutil. Como radiólogo nada más, no vayan a poner un patrón de UIP a todos los pacientes, sobre todo en el año post-COVID, sin tener una correlación clínica. Este paciente es distinto porque te lo manda el neumonólogo con sospecha de PIR. Es totalmente diferente, porque al ser tan sutil, tengan cuidado en las cosas tempranas, porque esto capaz en nuestra tomografía todos los días viene como incidentaloma y el paciente tuvo COVID y tuvo una secuela, o tuvo un cáncer de mama y te queda, y eso es lo que va a hablar otra. Ojo que van estas que son muy tempranas, van en un contexto clínico, por eso siempre, sobre todo en estos casos, siempre se trabajan con el teléfono al lado, con el neumonólogo al lado, con el reumatólogo al lado, sí o sí, porque si no vamos a empezar a formar un montón de patrones de UIP que en realidad son patrones fibrosantes no progresivos, que son secuela de algo. Eso simplemente quería, es muy importante hablar con el neumólogo. Seba, ¿podemos decir que es una ILA, una normalidad intersticial pulmonar? No, yo no te lo puedo decir, vos me lo vas a decir. Porque es lo que decíamos el otro día. Si vos me decís que este paciente tiene Rasenberg, tiene un poco de tos y tiene artritis reumatoidea, no es una ILAS. Porque no es un incidentaloma. Vos me vas a decir si es una ILAS o no. Ahora me decís, no, ¿sabes qué? El paciente vino, apenas tiene una tosecita y alguien le pide una tomografía de casualidad, pero está perfecto. Bueno, ahí sí lo tomo. Y encima ni te digo, sí, tuvo COVID. En el 2020 tuvo un episodio de COVID que no sabés ningún estudio previo. No, pará. Entonces, en realidad, esto
es lo que yo te decía, depende de lo que vos me digas, yo es lo que te informo. Si tiene una sospecha por ejemplo, de una EPID y no tiene una coagulopatía, empezaremos a discutir si es indeterminado o si es probable, pero estaría dentro de la clasificación porque usamos la TS porque querrás descartar capaz un idiopático o no. Pero si esto es un incidentaloma, es un ILAS. Si es un incidentaloma. Y obvio que el ILAS después vos lo vas a transformar en EPID o no cuando lo estudies todo. Cuando lo empezás a estudiar, te cae algo, pasó de ILAS a impresión. Por eso te digo, en estos que son muy sutiles, sobre todo para los radiólogos, porque si no te van a empezar a caer, ojo que estamos viendo muchísimo, por el post-COVID y por la inmunoterapia, estamos viendo mucho estos patrones fibrosantes, no progresivos, pero porque le hizo una neumonitis normalmente post-inmunoterapia, ¿no? Por ejemplo. Resolvió, vos no tenés los previos, no viste la neumonitis y te encontraste con el control posterior y te encontrás con esto. Por eso, si es un ILAS o una EPID, lo definen ustedes. También es importante que si es un ILA, ¿sí? Ustedes nos lo hagan saber a nosotros, los neumólogos, porque muchas veces esto pasa, que vienen pacientes con tomografías de abdomen y uno les mira el abdomen, en la parte superior del abdomen y tienen estos patrones y ni siquiera están informados. Exacto. Entonces, me parece que en lo que es ILA, el que tiene un rol fundamental es el radiólogo. Ahora, yo te quería hacer una pregunta. Si vos tuvieses que decir, de acuerdo a la clasificación de UIP definitiva, probable, indeterminada o inclasificable, ¿qué dirías vos? ¿Qué te parece que es? O inconsistente, perdón. Bueno, estaría entre dos patrones, ¿no? Y este sería el caso si es que vamos a mirarlos juntos. Estos son los casos donde algunos son muy típicos, hoy no tenemos dudas, podemos discutir, pero ya, no, estoy seguro. Estos son los casos que estarías entre un probable y un indeterminado, porque la definición es una definición, te dice si tiene o no bronquiectasia. Vos a todos estos le ponés un minimip y todos tienen, ya el indeterminado no existe. ¿Por qué? Porque todos, yo te voy a encontrar bronquiectasia distal, siempre uno, hasta las cosas seculares. Entonces es muy subjetivo, pero en esto sería, yo me inclinaría más en un equipo multidisciplinario discutido, en serio, más un probable o un indeterminado en un contexto clínico. ¿Sí? Y lo que dijo de las ILAS es muy cierto. No se olviden todos los abdómenes, miren el parénquima pulmonar y sobre todo discriminen entre aquellas que son, estas cosas que son fibrosantes muy sutiles, prestar atención. Si es celular, bueno, capaz menos, pero porque cuántas veces vemos una tomografía que tenía tomografía de abdomen y ya lo tenía previamente, ¿no? Es muy común. A los que hacemos tomografía y los que hacen cuerpo, yo hago abdomen también, de rutina, mirar, y marcarles esto para que vayan a ver el neumólogo, sobre todo los que tengan signo de fibrosidad celular, capaz un poquito menos, hay que marcar todo, pero es muy cierto lo de la tomografía de abdomen. Bien, perfecto. Bueno, ¿me querés decir algo de la arteria pulmonar? ¿Te parece que está normal? No. ¿Algo para decir? Nuevamente, después vamos a ver casos de un poquito de hipertensión, de lo que nosotros podemos ver por la arteria pulmonar. La arteria pulmonar, obvio que siempre tengan cuidado los patrones fibrosantes, igual esto no es un patrón fibrosante avanzado, lo vamos a ver. En principio parecería tener un poquito de la arteria pulmonar principal dilatada. El valor predictivo positivo no es tan alto, si bien está descrito, de las arterias pulmonares principales. Lo que siempre miramos de rutina son las distales. Si en tres segmentos de dos lóbulos diferentes la arteria es más grande que el bronquio, tiene un valor predictivo incluso más alto que el ecocardio en muchos trabajos. Es muy bueno. Lo que pasa es que tiene baja sensibilidad. Así, pero de rutina, miren, pero ojo, sobre todo los patrones fibrosantes, que lo que después vamos a ver, capaz en el próximo, es que uno nunca toma acá adelante la medida, porque acuérdense que tiene también como unos senos de Valsalva, la pulmonar, hay que tomarlas acá. No te diría mucho, pero sí lo marcaría. Me gustaría ver el corazón también, ¿no? De todo. Bien, perfecto, muy bien. Y un poquito de reflujo tenía ahí en medio... ¿De apnea? Sí. No lo llegué a ver. No lo llegaste a ver. Eso no lo llegué a ver. Igual tiene antecedente de reflujo el paciente, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Cuál sería el próximo paso? Entonces ya le pedimos la tomografía, ya lo interrogamos exhaustivamente. ¿Qué le pediríamos como siguiente paso? Vieron que nosotros hacemos como por paso, primero interrogatorio exhaustivo, después hacemos la tomografía, el estudio de soplar. El estudio de soplar. Funcional respiratorio, este paciente tiene en todos los estudios de función pulmonar, tiene una capacidad vital forzada normal de 105-109%, una TLC normal, que es la capacidad pulmonar total, y una DLCO normal, ¿sí? Acuérdense que menos de 80 es lo patológico.
Y después tiene un test de caminata donde camina 650 metros, que más o menos es el 109 del valor predictivo de lo teórico que tendría. Desatura más del 4%, pero no tiene una desaturación significativa. Y se cansa un poquito al final de la caminata, pero acuérdense que es un paciente que por ahí está desacondicionado, pues tiene un índice de masa corporal de 33 y es un sedentario. Entonces, los pacientes con sospecha de PIN ¿pueden tener capacidad vital forzada normal? ¿Sí? Levante la mano quien piensa que sí, levante la mano quien piensa que no. Bien. Sí. ¿Por qué, Rodri, pueden tener? Bueno, hay que ver cuál es su capacidad vital forzada normal del propio paciente, ¿no? Porque Bien. puede tener, espirométricamente hablando, un informarlo como normal, que está arriba del 80%, pero su normal capaz que era 95% y le cayó la función pulmonar a 80%, tiene mucho que ver con la enfermedad intersticial. ¿Existe otra causa por la cual un paciente pueda tener capacidad vital forzada normal? Bueno, estas son las causas, básicamente. Uno puede tener una FPI que sea subclínica, que el paciente todavía esté asintomático y que tenga compromiso limitado. Puede tener la segunda cosa, lo que dice Rodri, más que nada en pacientes que son deportistas, que vienen con una capacidad vital forzada muy alta, de 120%, y por ahí bajan a 90%. Y uno dice, bueno, no está tan mal. Sí, está muy mal, porque la verdad es que le bajó casi 30%. La otra es la combinación de enfisema con FPI, que ese paciente no lo tiene, que pseudo normaliza la capacidad vital forzada. Y la otra son las ILAs, que son las anormalidades intersticiales pulmonares, que es lo que hablaba un poquito Seba. Entonces, en resumen, tenemos un paciente con una tomografía de tórax, con un patrón intersticial fibrosante, que tiene funcionales normales, pero tiene rales tipo velcro. Reinterrogando al paciente, acá tenemos que diferenciar si se trata de ILA, que son pacientes que tienen hallazgos en la tomografía, pero que no tienen nada, o sea, no tienen que tener exposición, no tienen que tener antecedentes de enfermedad del tejido conectivo, no tienen que tener FPI familiar, no tienen que tener nada para que sean ILA, ¿sí? O si tiene una EPI subclínica, ¿sí? O si tiene una EPI leve con función pulmonar todavía normal, de este deportista y qué sé yo. Estas son algunas de las cositas que son ILA y que no son ILA, ¿sí? Muchas veces uno se va a encontrar, y esto yo no me voy a meter, pero Seba lo va a saber más, hay gente que se aspira y tiene lesiones intersticiales que por ahí son más de un lado que del otro, que uno podría decir, ah, sí, tiene un poquito, pero no, eso no es una ILA. ILA son pacientes que tienen o vidrio esmerilado, reticulación o bronquiectasia por tracción o fibrosis, que en realidad tienen menos del 5% de la arquitectura y sí sospecha de enfermedad intersticial. Hay que sacar todos los factores de riesgo, ¿sí? Entonces uno habla de ILA cuando no tiene nada. Si uno tiene exposición, fibrosis pulmonar familiar o enfermedad del tejido conectivo, tiene una EPI subclínica en todo caso. Este señor al interrogatorio le pedimos primero los anticuerpos. ¿Cuáles son los anticuerpos que uno debería pedir? Porque uno puede agarrar y, más si tiene una computadora donde salen todos los perfiles, es tiqui, 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 y eso está mal. Uno tiene que pedir los anticuerpos que corresponden y eso tiene una lógica. Entonces, nosotros lo primero que pedimos, el panel básico, es el FAN o el ANA. Yo le digo FAN, pero todo el mundo no se le dice ANA en otros lados, por inmunofluorescencia indirecta, no por ELISA. Un factor reumatoideo y un anti-CCP, que eso te va a diagnosticar rápidamente la artritis reumatoidea, y un ANCA por IFI también, que es lo que te va a diagnosticar todo lo que son las vasculitis, ¿sí? Ahora, el FAN puede ser positivo o negativo. Si es positivo, uno piensa en todas estas enfermedades, más que nada esclero, enfermedad mixta del tejido conectivo, lupus o Sjögren, y ahí irá profundizando después el panel. Y si es negativo, uno puede sospechar en un síndrome antisintetasa, miositis o un overlap. Si el ANCA es positivo, tendremos que pedir el PR3 o el MP por ELISA para diagnosticar la vasculitis, y siempre el conjunto de la interacción entre el reumatólogo y el enfoque multidisciplinario. Bueno, en este paciente fue todo negativo, ¿sí? Entonces no le pedimos ni siquiera panel ampliado, porque yo se lo mandé a la reumatóloga. La verdad es que ella no le vio ningún signo ni síntoma de enfermedad del tejido conectivo, y entonces este paciente
¿Qué tiene? Bueno, cuando se hace el pedigree de la historia familiar, esto se llama pedigree, que es la historia familiar del paciente. Estos son los abuelos, este es mi paciente. Así es como uno lo tiene que hacer y así es como uno lo debe describir. Este es un hombre enfermo, ¿sí? Que tiene fibrosis pulmonar, que es mi paciente. Que a su vez tiene una hermana también enferma, ¿sí? Pero a su vez tiene un padre que está muerto, enfermo y muerto por fibrosis pulmonar. Que a su vez tiene 10 hermanos, de los cuales se murieron 5 y algunos están enfermos y otros están enfermos y muertos por fibrosis pulmonar. Entonces, este señor lo que tiene es una fibrosis pulmonar familiar. Y en realidad el que consultó fue él a otro neumonólogo y le contó al otro neumonólogo que tenía su papá y todos sus tíos que tenían esta carga importante de fibrosis pulmonar. Entonces, ¿qué significa tener una EPID familiar? Significa que dentro de una misma familia hay 2 miembros de la misma familia que tienen ya sea una fibrosis pulmonar idiopática o alguna neumonía intersticial, porque si bien el patrón más frecuente es el de una UIP, existen familias dentro de la misma familia que uno tiene un patrón de UIP y el tío tiene una neumonía intersticial no específica y el otro tío tiene AR, pero son todos dentro del espectro de las enfermedades intersticiales. Lamentablemente es una enfermedad autosómica dominante en donde todas las generaciones tienen algún miembro enfermo. La verdad es que nosotros de este paciente, de los abuelos, no sabemos nada, sí sabemos de los papás y de los hermanos. ¿Y cuáles son las mutaciones más frecuentes? En realidad las mutaciones más frecuentes son la variante genética común, que es más que nada el MUC5B, el promotor del MUC5B, que no solamente está relacionado con fibrosis pulmonar familiar, sino que también con artritis reumatoidea. Y sin duda la variante más común son los derivados de la transcriptasa reversa o la enfermedad de los telómeros cortos. Los telómeros cortos no solamente nos da esta variante genética, que es por alteración de la transcriptasa reversa, sino que hay muchas entidades que dan telómeros cortos. Cuando uno envejece, los telómeros se acortan, si uno fuma, los telómeros se acortan. No significa que uno vaya a desarrollar fibrosis pulmonar, pero sí hay otras entidades que acortan los telómeros. Ahora, nosotros en Argentina no tenemos manera de dosar porque no hay para dosar, pero sí lo podemos sospechar. ¿Y cuándo lo vamos a sospechar? Lo vamos a sospechar más que nada la de los telómeros, que es la más común, cuando tengamos disqueratosis, pancitopenia o alteraciones hepáticas. La tríada de la disqueratosis congénita en realidad es esto, es tener leucoplasia, ¿sí? Hiperpigmentación cutánea y distrofia unguial. ¿Sí? Esto es importante verlo porque cuando uno tiene un paciente que tiene esto, se relaciona más con fibrosis. Y la otra cosa es que muchas veces los pacientes preguntarles si tienen canas de manera precoz, que eso también se asocia con fibrosis pulmonar con enfermedad de los telómeros, ¿sí? Entonces, como conclusiones, siempre es importante que tengamos un enfoque multidisciplinario y hay que hacer una historia clínica exhaustiva y más que nada para saber esto que decíamos con Seba. Si este paciente que tiene función pulmonar normal y tiene compromiso pulmonar va a terminar siendo una EPID subclínica que todavía, digamos, no hizo tanto daño pulmonar y está agarrada a tiempo, o si tiene una ILA y nada más. Y eso nos lo va a decir el interrogatorio y el enfoque multidisciplinario, la visión del reumatólogo, del neumonólogo y del radiólogo. Bueno, ¿preguntas de este caso o de preguntas que quieran hacer? Algo, la verdad que es súper claro. Uno siempre escucha estas disertaciones, pero bueno, viendo usted, la verdad que aclara muchas dudas. Yo tengo 2 preguntitas. Primero, si este paciente que tiene esta EPID, digamos, pareciera que fue una fibrosis idiopática en un inicio por sus antecedentes familiares, si vos ya lo tratarías o esperarías un poco más. Primera pregunta. Y segundo, no es raro que a veces vengan pacientes y digan, yo tengo un familiar, un abuelo que tuvo fibrosis o no sé qué, y uno, sin demasiado criterio, o no sé si decime si lo hay, le pide una tomografía y una DLSO que vienen normales. Esos pacientes, ¿uno tiene que seguir haciendo algún tipo de screening o venir cuando te sientas mal? Esa es la pregunta. La primera era lo del tratamiento. Sin duda que sí, que hay que tratarlo.
el tema es que la obra social te lo apruebe, hay un montón de cuestiones, pero en realidad si uno lo identifica lo tiene que tratar. La otra gran pregunta es cuándo uno lo debería mandar a trasplante a este paciente, sabiendo que todo lo que son las enfermedades de los telómeros y que encima dan discrasias sanguíneas, cuando uno los trasplante, post-trasplante van a tener problemas con los inmunosupresores. Entonces eso igual está contemplado, pero habría que mandarlo a evaluación pre-trasplante. En este caso particular, yo lo que hice fue hablar con la familia, lo mandé a evaluación pre-trasplante. En realidad no tiene progresión. ¿Sí? No tiene progresión, pero hasta que le agarra una gripe A, un virus sincicial respiratoria, en donde va a bajar 5 escalones y va a pasar de tener los 105 de capacidad vital forzada a 80, y ahí ya va a ser tarde. Así que hay que tratarlos y nunca biopsiarlos, porque hay que acordarse que si uno ya tiene el antecedente, el factor de riesgo y sabe que va a tener una fibrosis pulmonar, si uno lo biopsia hay que acordarse que uno puede exacerbar la fibrosis pulmonar en el momento de la cirugía. Y la segunda pregunta es, una cosa es cuando uno dice, bueno, yo tengo un abuelo, ahora si hay una cosa digamos, el abuelo, el padre, las generaciones, digamos, hay 3 generaciones o 2 generaciones juntas que tienen fibrosis pulmonar, uno debería seguirlo después de los 50 años. Y obviamente optimizar todos los factores de riesgo. Yo, este señor, por suerte dejó de fumar, está en tratamiento para el reflujo, está en tratamiento para su síndrome de apnea del sueño, y lo del trabajo es muy difícil, porque él es arquitecto y tiene que ir a supervisar las obras, más que decirle, bueno, va ya lo menos posible, es un barbijo especial, no lo puedo dejar de hacer que trabaje. Así que bueno, no, pero es interesante porque nosotros, es el 20% de las consultas de fibrosis pulmonar son las FPI familiares y en gente muy joven. Y no sé si va vos, pero en realidad uno lo que ve no son los patrones típicos de UIP. Termina viendo como cosas, patrones medios que son niños, ¿no? Brenda, es difícil la certeza que relate el paciente que tuvieron fibrosis en la familia muchas veces, ¿no? Porque no es un diagnóstico tan simple ante el relato de un paciente. ¿Viste? Mi tío tuvo una fibrosis, capaz que fue otra cosa, y, o sea, algo difícil de demostrar, y en el interrogatorio me imagino que no es tan simple, ¿no? Porque también cuando me toca hacerlo, la verdad que generalmente no lo saben, o saben que tuvo alguna enfermedad pulmonar. Exacto. Inclusive son de difícil diagnóstico para otras generaciones, porque la era de la enfermedad intersticial tiene más que ver con una generación un poco más nueva, el avance de la tomografía computada. Vos te trasladás 40 años atrás y ya estamos muy complicados para hablar de la enfermedad, digo, ¿no? Sí, no, eso pasa, aparte empieza que, sí, tiene antecedentes, sí, mi abuelo usaba oxígeno. Te digo porque lo que estamos viendo, ponerle un antifibrótico en el grueso de la consulta neumológica generalmente no se haría, me parece, con este caso puntual, ¿no? Obviamente, detectado la sospecha por el antecedente familiar, está bien. Si no tuviésemos ese dato, es más difícil por lo que decías vos también, porque bueno, tuvimos la pandemia por el COVID, entonces probablemente uno diga, te controlo de cerca con función pulmonar y... Justo es un caso hermoso de cómo todos los trabajos que hemos leído ya hace varios años de cómo te cambia el informe si lo informas solo o si lo ve cualquier cosa solo. Y esta tomografía que capaz en el informe tomográfico salga como un hilas, cuando vos lo planteas, no, pará, es un patrón de zona de PIC, porque obvio que todos estamos de acuerdo con zona de PIC, entonces vos decís, che, somos género ustedes, y terminás con vas a estar en determinado probable para ser un probable. Es lo que vos preguntaba. Si me planteas el paciente solo, si estoy en el tema, ahora vos me planteas este caso y te voy a decir lo mismo, no, para qué lo vas a biopsiar, porque esto es, te inclina un poquito más y eso está muy descrito, ¿no? Por eso esto es muy importante, tengo que mirarlos en grupo. Se cambia el parámetro, hoy te digo, no, mirá, son probables más que un determinado. Porque la clasificación también, te vuelvo a repetir, la descripción de las mínimas próximas, a este vos le pones el minimito y se las encontrás. Claro. Lo que va a ser más la confianza de todo el equipo en definirlo. Sí, en cierta manera, la pregunta del doctor también va en dirección a lo que yo le iba a preguntar. ¿Cómo creemos nosotros en la historia familiar de que el paciente en su interrogatorio está diciendo ya prácticamente un diagnóstico, que su familia, tanto el padre como el abuelo, como los tíos,
han tenido ese tipo de patología. ¿Creemos en el paciente y nos fundamentamos en eso? ¿O cómo fundamentamos el verdadero diagnóstico que nos lleva a algo tan importante como es la historia familiar, ¿no? Para conectarlo con respecto a un elemento más en cuanto al diagnóstico. Igual la mayor credibilidad, porque también me ha pasado, es que muchas veces los padres o los tíos han llegado a la consulta neumonológica, tal vez con otro colega, y se ha llegado, de hecho, ha fallecido de fibrosis pulmonar, y entonces ayuda un poco más, ¿no es cierto? Si es únicamente el interrogatorio, un poco más complejo. Sí, también porque, a ver, hablando de fibrosis pulmonar, es como que para la familia es un impacto, entonces no es como que ellos saben, o sea, y probablemente algún médico le dijo que tenía fibrosis pulmonar. Muchas veces, no en este caso porque vivían en el interior y todo, pero muchas veces lo que nosotros hacemos, bueno, tiene alguna tomografía del tío, o venga con su hermana, o tráigame por más que haya fallecido, tráigame la tomografía de su papá o la anatomía patológica, y ahí uno, lamentablemente es lo que hay, no tenemos... Quizá en este momento, ¿no? Después del COVID, nosotros tengamos mucha más información con respecto a la fibrosis pulmonar o a las patologías pulmonares de ese tipo, intersticial, ¿no? Y no antes que ni siquiera se conocía. Es decir, para algún médico que tenía mucha relación con la parte de tratamiento de la parte pulmonar, sí podría ser, pero es sumamente difícil, es decir, interpretar un diagnóstico familiar, es decir, con respecto a lo que ha vivido el paciente que viene a la consulta, ¿no? Seguro. Por eso me refería a cómo se tiene que considerar realmente el hecho de que el paciente diga, sí, mi tío, mi papá o mi abuelo tenía fibrosis pulmonar, cuando es sumamente complejo ya el diagnóstico. ¿Sí? Claro, seguro. No, igual en este momento nosotros, bueno, hemos hecho en la Argentina desde los últimos años, hemos hecho mucha difusión y mucho hincapié en lo que es el diagnóstico temprano. Yo cuando hice la residencia de clínica, de lo que me acuerdo de fibrosis pulmonar es tomografía con todo lleno de quistes, tiene fibrosis pulmonar, se va a morir, o sea, no me acuerdo de estos casos y discutirlo y ponerme a plantearme si tiene una FPI temprana, directamente no estaba. Creo que ahora estamos como en un nivel donde es todo mucho más finito y no creo que falte mucho para hacer la genética. Bueno, le doy paso a tú. Bueno, Brenda, muchísimas gracias. Después